Amén. Qué hermosa canción. Jesús. Cuántas verdades de la fe cristiana cantadas al Señor, ¿no? Aquellos que hemos conocido al Señor, que nos hemos encontrado con Él, con su amor y con su gracia. La verdad que lo que menos queremos hacer es mirar hacia atrás. Hemos dejado nuestro pasado, nuestra vida allí, y ahora solo nos encaminamos hacia adelante, aquellas metas y propósitos con el que el Señor nos ha llamado. Y como decía el apóstol Pablo, tomar, asir, le decía a los de Filipenses, tomar o asir todo aquello por lo que un día fui tomado por Cristo. Es decir, que en esta vida terrenal que me toque vivir, quiero tomar todo aquello por lo que un día fui llamado por el Señor. No quisiera partir de esta tierra sin tomar algo de aquello para lo que Dios me llamó, por lo que Dios me llamó. Así que esa es la meta del cristiano, tomar todo lo que Dios haya pensado para nosotros en Cristo Jesús, en su muerte y su resurrección nos haya entregado, y nosotros mediante la fe tomarnos de ello para la vida en esta tierra. Y cuando partamos de acá, esperanza tenemos, gloriosa esperanza tenemos de estar con nuestro Señor. La verdad es que a todos alguna vez en la vida nos ha tocado perder. No tenemos dimensión de las pérdidas o del perder hasta que vamos creciendo en la conciencia. Los niñitos en la primera infancia no tienen claro lo que es ganar o perder, pero ya luego cuando empiezan en el jardín, por allí, cuando comienzan a convivir con otros niñitos, comienzan a darse cuenta lo que es perder y lo que genera perder en los seres humanos. Las pérdidas cuando somos chiquitos pueden ser no muy significativas, pero ya la sensación de perder, por ejemplo en el deporte, empezamos a tener conciencia de lo feo que es perder. Tengo malas noticias porque en la vida siempre nos va a tocar perder algo. Siempre nos toca perder algo, cualquier cosa sea lo que nos toque perder. Pero como dice el título de este sermón, aún en las pérdidas hay esperanza, porque tenemos esperanza en Dios, que aunque nos toque perder, a la postre, al final, Dios va a restituir, que es la palabra que usa la Biblia para recompensar o devolverle a aquella persona o familia que haya perdido lo que precisamente haya perdido. Pero ¿por qué es importante entender lo que es perder y lo que genera en nosotros el perder? Porque hay un montón de emociones que de alguna manera están asociados al perder. Si alguna vez le ha tocado perder, y entiendo que sí, todos hemos perdido alguna vez. Si no en el deporte de la vida, hemos perdido seres, bienes, proyectos que nos han quedado al clavo y ya lo perdimos, eso no está mal. Así que algunas emociones que están asociadas al perder, que yo las quiero mencionar porque tiene que ver cómo te has sentido y cómo me he sentido y cómo a lo mejor me sienta cuando me toque perder algunos de los bienes que Dios nos permite tener. Y por bienes entendemos siempre, yo creo que de tanto que nos escuchan sabrán que cuando pensamos en el bienestar o en los bienes, no solo pensamos en los materiales, tiene que ver con la vida, pero no es el énfasis o el enfoque que nosotros le damos. Hay pérdidas materiales, hay pérdidas emocionales o sentimentales, y para mí las más importantes son las espirituales. Pero cuando digo perder o que nos toque perder, es en esas tres áreas del ser. Pero decía que hay emociones asociadas al perder, y por eso es tan importante cuando nos toca perder cómo nos sentimos, analizar cómo nos sentimos y poder ir a la presencia de Dios en ese estado y pedirle al Señor que nos ayude a salir de esos estados emocionales. Cuando nos toca perder tenemos tristeza. Seguramente a usted le ha pasado o ha visto a su hijo después de algún partido perder, cuando eran chiquitos sobre todo, ya Tomás no llora más, ¿no? Pero me acuerdo en algunos partidos cuando era muy chiquito y les tocaba perder, la tristeza forma parte de las emociones que aparecen cuando nos tocan perder. Pero cuando perdemos seres queridos también, hay tristeza, hay dolor. El perder no pasa desapercibido en nuestra vida. Tiene que ver con nuestra esencia, con nuestro ser. Y empezamos a manifestar, querramos o no, esas emociones. A veces el enojo porque nos atribuimos el perder a algo o a alguien. Si usted ha perdido algo y se lo atribuye a una persona, además de estar triste, va a estar enojado con esa persona. Pero si el perder se lo atribuye a usted mismo, usted va a estar enojado hasta con usted porque perdió eso que perdió, cualquiera cosa sea que perdió. También asociado a eso aparece la culpa. Si me hubiese preparado mejor, pensando en la metáfora del fútbol, que nos gusta un poco a todos, ¿no?
Si me hubiese preparado mejor, a lo mejor no hubiese perdido. Y comenzamos a echarnos las culpas por las pérdidas. Así que mire qué cóctel interesante se da en la vida de una persona a nivel emocional cuando le toca perder. Tristeza, enojo, culpa, ansiedad, un estado de agitación permanente mientras hemos perdido o procesamos el duelo de perder. Enojo, bronca, impotencia, a veces la sensación de no poder, de que no es para nosotros, por eso lo perdimos, porque no estábamos a la altura, por eso lo perdimos. Y esa sensación de impotencia, de no poder, depende cómo sea la pérdida y en qué contexto se dio la pérdida. Sentimos confusión. ¿Qué va a ser de nosotros a partir de esa pérdida? ¿Cómo reparamos o cómo Dios va a reparar? Y hay un periodo de confusión. No sé si a usted le ha pasado, hay un refrán muy criollo, pero es bastante potable, ¿no? La confusión que nos da un golpe al oscuro, dice Trompada el refrán, ¿no? Pero ese estado de no saber para dónde salir. Cuando hemos perdido algo importante, solemos vivir esos momentos de confusión, de no entender por qué vino, no entender cómo seguimos ahora, hacia dónde tenemos que ir, qué decisión tenemos que tomar. Mire, si usted está pasando por un tiempo de confusión, porque ha perdido algo importante, o por ejemplo cuando se pierde el trabajo, ¿qué será de nosotros el día después? O han perdido un bien, una casa, o han perdido una relación que consideraban importante. A veces la confusión es una emoción que aparece como estadio de la pérdida. El miedo, la sensación de vacío. Mire, cuando más grande es la pérdida, más grande es la sensación de vacío que sentimos después de haberlo perdido. Si usted pierde cosas que no son relevantes, o para usted por lo menos no son relevantes o suficientemente importantes, bueno, el vacío que va a sentir va a ser proporcional al valor que usted le asignaba a esa persona, circunstancia o bien que haya perdido. Pero cuando la pérdida es grande, el vacío, esa sensación de falta de que solemos tener en nuestro interior, forma parte también de las emociones que aparecen cuando hemos perdido. Pero también la frustración, la sensación de eso que se nos fue y que a lo mejor no sea. Voy a hablar al final de la restitución que un hombre le dio, el Señor le dio a un hombre y de alguna manera reparó esa sensación de frustración, ¿no? De no tenerlo, o como dije, de sazón, que es parecida a la confusión, pero esto es como no tener las cosas a punto, fuera de sazón, como que están desequilibradas en nuestro entorno y no sabemos bien para dónde ir. Juntamente con estas emociones aparece una forma de pensar. Uno piensa de un modo cuando las cosas salen y no perdemos, o cuando las cosas salen y ganamos. Uno tiende a pensar de un modo. De alguna manera la psicología habla de la mentalidad ganadora, de la mentalidad de que le salen las cosas bien y se proyecta como que todo le va a salir bien. Yo recuerdo haber ayudado a una jovencita que después se recibió de una carrera universitaria y venía todo bien, y no había ni imaginado, mucho menos asimilado, que algo le podría salir mal. Y de pronto un examen le fue mal, se presentó en una segunda mesa y le fue mal, y todo un caos para ella a nivel emocional, a nivel mental, para la familia también, porque no podían concebir que no pase esa instancia, que era una instancia más de estudio, pero era de las últimas, de las determinantes ya. Así que me acuerdo haberla ministrado, haber orado, hablado con la familia, porque la presión que le metía a la familia complicaba su estado emocional y por ende no rendía luego cuando se presentaba en los exámenes. ¿Por qué? Porque también no solo a nivel emocional comenzamos a perder el rumbo, sino a nivel del pensamiento. Ya no tenemos esa mentalidad que nos va a ir bien, esa mentalidad, como dice la psicología, ganadora, o que no concibe la derrota. Empezamos a pensar que a lo mejor podemos perder, o peor, nacimos para perder. Algunos se ven en la vida como que nacieron para eso, ¿no? Alguna vez escuché un refrán, o lo leí, me parece por allí, en una de esas placas, que decía: estoy tan acostumbrado a caer que ya me acostumbré, o aprendí a no golpearme, una cosa así. Era como la mentalidad de aquel que se prepara más para caer que para estar erguido y levantado. ¿Cómo afectan los pensamientos este estadio emocional después de una pérdida? Comenzamos, en el caso de los cristianos, ya vamos a ver, porque este hombre era de Dios, empezamos a experimentar la incredulidad. Ya no tenemos la firmeza en la fe para mantenernos, sobreponernos y eventualmente esperar la restitución de Dios. Hay también preocupación y desesperación. Nuestros pensamientos, nuestra mente no descansa. Permanentemente está ante la posibilidad
o los efectos de la pérdida, de que volvamos a perder o no podamos recuperar lo perdido, entonces estamos en un estado de preocupación permanente. ¿Ha visto una persona que ha perdido algo importante? Usted la va a ver quieta, pensativa, con la mirada un tanto perdida, porque también no solo se afectan las emociones, sino la forma en que pensamos, y depende cómo sean las personalidades, también en algunos hay pensamientos de desesperación. Uno los tiene que frenar a veces un poco, porque ese estadio emocional de confusión y de incertidumbre, más la culpa, más el enojo y todo el rollo ese infernal que a veces suele embargar a las personas, comienzan a pensar equivocadamente, y aún algunos pensando equivocadamente deciden, y por ende lo van a hacer en confusión, así que lo más probable es que equivoquen su andar. ¿Por qué esta introducción tan extensa de lo que pasa emocional y mentalmente en las personas que les ha tocado perder? Porque hace unos días en el consultorio pastoral hablamos de un hombre de Dios, de un hombre temeroso de Dios, de un hombre recto, correcto en su andar, de un hombre íntegro que mantuvo su integridad hasta lo que más pudo, aún perdiéndolo todo. Pero hoy vamos a ver a ese mismo hombre cómo supo sobreponerse a las pérdidas cuantiosas que les tocó sufrir. Y para eso le invito a que vayan al libro de Job. El otro día estuvimos ahí por Job también viendo su integridad y cómo se mantuvo íntegro. Hoy vamos a ver esa capacidad, resiliencia, dice la psicología, longanimidad, dice en la Biblia, que es la capacidad de mantener el ánimo elevado, el ánimo alto, cuando las cosas van mal, o como en el caso de Job, cuando nos toca perder. Hoy en estos días estamos analizando también, después de 100 y tantos días, ya perdí la cuenta, pero creo que andamos 116, 17 por allí. Algunos han perdido cosas importantes, como el negocio, por ejemplo. Y otros que no lo han perdido, que han cobrado mes a mes, o algunos se han visto un poquito restringido el salario, pero la verdad que la vida no les ha cambiado. En comparación con estos otros que han perdido su medio de vida, hay una desesperación, ¿no? Y algunos no entienden a los otros cuando se abre la cuarentena, cuando se abren las restricciones y dicen nos vamos a contagiar. A veces no se ponen en el lugar del otro, del que ha perdido su fuente de trabajo, y a veces más que la fuente de trabajo, la fuente de vida, porque a veces en un negocio no solo son las 8 horas de laburo, son los sueños, la inversión, el dinero, las expectativas, y a algunos les ha tocado perder. Yo no sé si en nuestra comunidad, porque estamos bastante comunicados todos, no conozco ninguno de pérdidas cuantiosas, ¿no? Pero veo en la sociedad que algunos sí ha perdido. Veo negocios que vimos en el centro, algunos negocios que han bajado las cortinas. Y yo me imagino detrás de esa bajada de cortina cuántos sueños quedaron ahí, cuánta expectativa, cuánta plata, cuánta inversión que ha habido allí, y de pronto una cortina de metal está mostrándonos a todos los transeúntes, los que pasamos por allí, que esa persona perdió más que un negocio. Perdió sus sueños, sus expectativas, aquello para lo que había trabajado tanto. Bueno, un caso así, bien difícil, es el caso de Job. Si están en el libro de Job, la Biblia lo pone a Job como ejemplo de paciencia y de perseverancia. En Santiago capítulo 5 y verso 11, está viendo Dios a un hombre que a pesar de todo fue perseverante. A mí la verdad que yo admiro a estos hombres, porque he encontrado gente que se mantiene con el ánimo alto cuando todo le sale bien. Y la verdad que no los admiro, porque es lógico que si te sale todo bien tengas el ánimo alto. ¿Por qué admiro a este hombre? Porque supo mantenerse, aunque pasó por algunas crisis de la fe, que yo quiero mencionarles para que usted se sienta humano. Porque cuando uno mira a Job y no se enseña bien sobre Job, parecería ser que es algo extraordinario, ¿no? Que es algo insuperable, que alguien que nunca tuvo una duda acerca de su vida. Sin embargo, no es lo que muestra la Escritura. Preste atención a lo que voy a decir, sobre todo en el cuerpo, en el medio de este sermón. En el capítulo 1, del verso 13 al verso 17, dice la Biblia que perdió bienes materiales. Y yo no minimizo las pérdidas materiales, aunque le damos en mi casa ya de tantos años, le damos a las cosas el lugar que tienen que estar, porque son cosas. Y las cosas tienen que tener el lugar de cosas, nunca subir al lugar de las personas, por ejemplo. Yo pienso en esto cuando pienso personas que no usan las cosas de la casa porque, por ejemplo, sillones, o no usan bien, ¿no? Porque después me van a decir en casa que yo digo esto y después no cumplo. Hablo del buen uso de las cosas. Pero nunca las cosas tienen que subirse a nivel del valor de las personas. Y yo tengo familias, por ejemplo, venía el esposo del trabajo y no podía usar los bienes que había comprado porque la esposa ponía el grito en el cielo con las cosas de la casa, con que no toques aquello o no toques esto otro. Pero yo no minimizo, yo no llevo a ese extremo los bienes materiales, pero tampoco minimizo el perder los bienes materiales. Nadie está preparado, no es grato perder aquello que con sacrificio hemos logrado. Bueno, este hombre pierde todos los bienes materiales. Si hay un ejemplo de pérdida en la Biblia, es Job, porque perdió
todos los bienes materiales. Usted sabe como yo, en todas las culturas ha sido igual. Lograr tener patrimonio es trabajo, mucho y bueno, por mucho tiempo, y de pronto tenés ese ansiado bien por el que tanto has trabajado. Y de pronto, este hombre, que era rico, muy rico, dice el primer versículo de la Biblia, del libro de Job, lo perdió todo, todos los bienes materiales. Pero si usted como yo y piensa en esto, dirá, bueno, pero los bienes familiares se recuperan. Y es verdad. Si le ha tocado perder algún bien material, usted sabe que se recuperan a veces. Otras veces no, pero la mayoría de las veces los bienes materiales se pueden recuperar. Pero el versículo, capítulo 1, el verso 18 y 19, perdió algo más que bienes materiales, como eran la familia, sus hijos. Viene un mensajero y le dice que estaban en un lugar, hubo un accidente y en el accidente mueren todos sus hijos. Según cuenta el relato, cosa que de debate teológico, todo pasa en simultáneo. Yo no creo que nadie esté preparado para perder bienes materiales y familiares o emocionales o sentimentales todos a la vez. Por eso Job es un ejemplo, porque la verdad que si el relato es como lo cuenta la Escritura, en cuanto al tiempo me refiero, a él le tocó perder todo a la vez. Y yo me puedo imaginar a ese hombre, qué propósito de vida podría tener, qué esperanza de una vida mejor podría tener, porque si a usted le ha pasado, ¿no? Cuando se pierde algún bien material, pero está la familia, a veces la familia es hasta un refugio para esa pérdida, ¿no? Para procesar el duelo de la pérdida, pero están los vínculos. Está papá, está mamá, están los hijos, están los hermanos. Hay vínculos, entonces esos vínculos fortalecen ese tiempo de debilidad por los bienes materiales. Bueno, Job no lo tuvo. Job no lo tuvo, perdió la familia también. Así, en un lapso de tiempo, muy breve. Luego dice el capítulo 2, pero versos 7 y 9, que tuvo pérdidas de la salud. Porque como dice el refrán, la plata va y viene, lo importante es la salud, pero cuando perdiste la plata, perdiste los hijos y perdiste la salud, era para preguntarse realmente, ¿qué le quedó a este hombre? Dice la Biblia que tenía un sarpullido, una especie de sarpullido, sigue en todo su cuerpo, y que hacía silicio, se rascaban con unos elementos que eran tipo una lija, para que usted me entienda, por la gran picazón que tenía este hombre, y parece ser que nada lo doblaba. Porque cuando uno dice, bueno, perder los bienes materiales pero tener salud, perder los bienes materiales pero tener los hijos, perder los hijos pero tener salud, bueno, a este le tocó perderlas todas. No tenía nada de lo que nos da sentido a nosotros a veces en la vida, a él le tocó vivir la pérdida absolutamente de todo y en simultáneo, todo a la vez. Y usted se preguntará cómo se sentía Job. Yo dije que él pasó por un periodo donde no la pasó bien en su prueba. En el capítulo 3 y verso 3 dice, perezca el día en que yo nací y la noche en el que se dijo varón es concebido. Él se veía desalentado y cansado de haber vivido. Él llegó a decirle a Dios, mire, porque a veces lo ponemos a Job y está bien que lo pongamos como un ejemplo de perseverancia y como un ejemplo de paciencia. Sin embargo, él en un momento de ese estadio le dijo a Dios, ¿para qué nací? ¿Para qué nací? Perezca el día en que yo nací. Es como decir, mejor no haber nacido. Y es entendible para una persona que le toque perder. Hermano, no se reproche ni se recrimine. A lo mejor usted no ha estado en este estado ni está en este estado, pero esos pensamientos de desánimo, de desaliento, de cansancio de la vida, a veces nos lleva a pensar o a sentirnos así. Y está bien que lo pueda expresar, gracias a Dios, que Él lo expresó y no lo escondió. Dice en el versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Los psicólogos dirían que estaba en una depresión profunda en este tiempo, maldiciendo el día en el que Él nació. Dice el capítulo 10, digo para que usted vea que Él se sentía muy mal. Aunque perseveró en su fe, aunque guardó su integridad, Él llegó a sentirse muy mal delante del Señor por esa circunstancia por la cual pasó y que le tocó vivir. Dice en el capítulo 10 del mismo libro, pero el versículo 1, hastiada está mi alma de mi vida. Hastiada está mi alma de mi vida. Yo hago la salvedad o hago el énfasis en que Él no dice de la vida, porque Él no estaba filosofando acerca de la vida. No dice estoy harto de la vida, dice estoy harto de mi vida, cansado de vivir lo que estoy viviendo. Qué importante que es que veamos en la palabra de Dios todo lo que la Biblia dice de estos hombres, con sus debilidades, con su momento. Acá él estaba emocionalmente quebrado. Él no tenía ningún recurso emocional para sobreponerse.
Y entra en una crisis de fe también porque él era un hombre de Dios, él conocía de Dios. Sin embargo, en esos días no podía ver a Dios. Como a veces nos pasa cuando nos ha tocado perder y esas emociones que dije al principio nos embargan por completo, a veces no podemos ver a Dios. Hay veces que renegamos con la vida que nos ha tocado. Yo para eso tengo una ilustración que me ayuda mucho. El Señor dijo en alguna ocasión: aquel que me quiera seguir, tome su cruz, venga en pos de mí y sígame. Y cada uno andamos con nuestra cruz. Y a mí me gusta una historia que escuché alguna vez y la he hecho propia. Cada cual carga con su cruz. Y es la historia de un hombre que estaba cansado de llevar esa cruz que le tocó llevar. Entonces va al cielo y le dice al Señor: Señor, yo no quiero cargar más esta cruz. Yo veo que a los demás le tocan cruces más livianas que la mía, mejores que la mía. Yo quisiera llevar la cruz de otro, por favor. Así que el Señor le dice: mirá, en aquel galpón, lo lleva a algún lugar. Hay un montón de cruces que han dejado. Deja la tuya ahí. El galpón no tenía una gran iluminación, así que estaba medio en penumbras. Aquel hombre va con su cruz, lleva su cruz y la deja allí. Luego comienza a recorrer el salón y empieza a probar distintas cruces. Y una le quedaba larga, la otra le quedaba corta, una era muy ancha, la otra muy angosta, y no podía cargar con ninguna. De pronto encuentra una, la calza, y nota que le calza bastante bien, que le iba bastante bien su cruz. Esa cruz que había encontrado otra vez en las vueltas que pegó dentro de aquel salón donde Dios lo llevó. Y de pronto sale del salón y se da cuenta que la cruz que había agarrado era aquella cruz que él había dejado minutos antes. Cada cual tiene que llevar su cruz. A lo mejor mires a tu alrededor y creas que la cruz del otro sea mejor que la tuya, que fue más aliviada, que mejor haber llevado la de otro. Mirá, a vos te ha pasado lo que te ha pasado, a mí me ha pasado lo que me ha pasado, y a otros le pasará lo que le pasó, tendrán que tomar su cruz y, como dijo Cristo, seguirlo. En el caso de él pasó por esa crisis emocional. Él sabía que Dios lo podía redimir. Dice Job 18, aún se sentía como yo le cité, como él mismo describe, ¿no? Pero ¿cómo se sostuvo entonces? Una persona que está diciendo: cansado estoy de mi vida. Una persona que está diciendo: maldigo el día en que nací. ¿Cómo pudo sostenerse este hombre? ¿Cómo pudo sostenerse este hombre? Dice la Biblia, Job, que dijo: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. A él lo sostenía un concepto que sabía de Dios. El conocimiento de Dios lo que hace es ancla en la vida de los cristianos ante estas circunstancias. Conocer a Dios, saber cómo Dios piensa, saber cómo Dios actúa. Esa fe que tenemos de que aunque todo está así y nos sentimos así, Dios es suficiente para redimirnos. Yo sé que mi Redentor vive y guardará mi depósito para aquel día en que voy a encontrarme con Él. Él pudo sostenerse porque aunque emocionalmente no tenía ningún recurso, aunque mentalmente él pensaba así de su propia vida, él había guardado en su espíritu la fe, el conocimiento de Dios y la fe en Dios, de que Dios lo podía redimir. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero sabía algo: Dios lo iba a redimir. Yo sé que mi Redentor vive, exclamó Job, en su dolor, en su angustia, en su confusión. Y yo te invito, porque el conocimiento que tenemos de Dios es un ancla en nuestra vida. Es un ancla en nuestra vida cuando nos toca perder. Es peor desconocer a Dios que perder algo cuando lo conocimos. Porque cuando perdemos algo pero tenemos conocimiento de Dios, siempre quedará en nosotros el conocimiento de Dios que tengamos como un ancla, que ancla nuestra vida, que afirma nuestros pies, aunque emocionalmente no tengamos mucho para dar, aunque estemos pensando equivocadamente. Job pudo exclamar en medio del dolor: yo sé que mi Redentor vive. Como los jóvenes, usted se recordará allá en Babilonia, que estaban expuestos al horno de fuego, le dijeron al faraón: yo sé que nuestro Dios nos puede librar. Y si no, a Nabucodonosor, y si no, sabe, Nabucodonosor, que no nos vamos a inclinar a la imagen que hiciste, porque nuestro Dios nos puede librar. Y si no nos libra, de todas maneras no nos vamos a inclinar ante su imagen. Eso es lo que hace el conocimiento de Dios ante la adversidad. Uno recurre al conocimiento de Dios que podamos tener. Por eso es más importante conocer a Dios y afirmarse en ese conocimiento de Dios, porque eso es lo que te va a sostener. Debemos confiar más en el conocimiento de Dios que
tengamos que en nuestros sentimientos, porque nuestros sentidos nos pueden engañar, pero nuestro conocimiento de Dios que tengamos no, porque Dios es fiel y su palabra es verdadera. El Señor estaba tratando con este hombre, y a mí me encanta el libro de Job y la simpleza de él y la honestidad que él tenía. Yo dije que este tiempo será, entre otras cosas, para todos nosotros un periodo de prueba. Un periodo de prueba. Va a probar Dios nuestra paciencia, va a probar Dios nuestra fe, nuestra dependencia, y si te ha tocado perder, va a probar Dios qué tanta fe tenés en la restitución que Dios da. ¿Y por qué digo esto? Porque al final del libro, en el capítulo 42, Job comienza a explicarnos a todos nosotros qué es lo que él había aprendido en ese periodo de prueba, cuando no le quedó más nada que Dios, y solamente Dios. Yo nunca he pasado por tanta pérdida. Algunas pérdidas menores hemos tenido. Pero es como que puedo ver a Job diciendo, aunque me lo hayan quitado todo, no pudieron quitarme a Dios. Y no pudieron quitarme mi fe en Dios. Y yo sé que mi Redentor vive. Hay unos extensos capítulos previo al 42 donde amigos de él filosofaron con su dolor. Empezaron a buscar explicaciones de por qué Job habría perdido todo lo que perdió. De pronto Dios irrumpe en esos largos discursos y dice, ninguno de estos habló en mi nombre. Y de pronto Dios también va y habla con su fiel siervo, que había pasado aún emocionalmente complicado, pero él había pasado la prueba, se había mantenido en Dios, lo había sostenido esa palabra, esa firme convicción. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que el que me va a liberar o rescatar, de ahí la palabra Redentor, vive y está allí. Así que él no sabía cómo ni cuándo, pero se mantenía firme en la fe. Dios me va a redimir. Pero ¿qué aprendió este hombre mientras duró esa prueba, terrible prueba? Mientras duraron los días de pérdidas, terribles pérdidas. Mientras él confundido, emocionalmente quebrado, cuando no tenía ningún recurso, pero apelaba al Señor, ¿qué aprendió? Porque Dios permite cosas en nuestra vida para que aprendamos. Si te ha tocado perder, poner un papel allí, todo lo que perdiste. Algo Dios te ha querido enseñar con eso. Hay veces que estamos tan aferrados a las cosas, a las personas, a las circunstancias, que Dios tiene que movernos un poco eso que nos da seguridad para que aprendamos a depender, por ejemplo, solamente de Dios. Job era un hombre recto, temeroso del Señor, pero él reconoce al final de la prueba esto que está en el capítulo 42. ¿Y qué reconoce él en esa prueba? Al finalizar la prueba, dice, respondió Job al Señor y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Él le reconoce a Dios que el poder estaba en Dios. Yo me pregunto, le pregunto al libro, le pregunto a Dios, y algún día cuando estemos en la eternidad le preguntaré a Job, ¿acaso aquella suficiencia que muestra la Biblia que él tenía en lo económico, en lo personal, era un hombre bienaventurado, todo le funcionaba bien? A lo mejor creyó, porque él termina diciendo que aprendió después que el poder era de Dios. Aprendió que esa suficiencia era suficiente él en sí mismo y ya no necesitaba de Dios. ¿Por qué le dice al final a Dios, ahora conozco que el poder está en vos? A lo mejor él creyó que el poder estaba en él, en los recursos que tenía, en la vida agradable que vivía. Tiene que Dios permitir pérdidas importantes para que nos demos cuenta que en todo caso el poder está en él, que no es mérito nuestro. Digo eso porque a Nabucodonosor le pasó algo parecido. Salió un día, vio la gloria, dice, esta es la Babilonia que yo construí con la gloria de mi majestad y por la gloria de mi poder y para la gloria de mi majestad. Y dice la Biblia que el Señor lo hizo mudar y lo hizo enloquecer y fue al campo como una bestia. Tiene que Dios permitir pérdidas cuantiosas para que entendamos que el poder es de Dios. Tiene que Dios sacarnos de eso que nos da seguridad para que entendamos. Yo le digo al Señor, ojalá nunca permitas eso en mí, que yo lo aprenda antes. Digo yo porque tenemos el ejemplo de Job, que el poder está en Dios. El poder es de Dios. Una vez he oído esto, dice el salmista, 2 veces he escuchado lo mismo. El poder es de Dios. El poder es de Dios, la gracia es de Dios, la majestad es de Dios. Por eso que hacemos bien en relacionarnos bien con Él, porque el poder es de Él. Lo segundo que le dice a Dios es que de Él no se esconde nada. De Él no se esconde nada. Yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. Qué bueno que es que un hombre que está calificado en la Biblia como un hombre íntegro, temeroso de Dios, correcto en todos sus caminos, le reconozca a Dios. Yo sé que todo lo conoces. No hay nada que yo te pueda ocultar. Qué bueno que podamos ir a la presencia de Dios sabiendo
que con Él no tenemos que fingir, que con Él no debemos fingir, porque Dios nos conoce y nos conoce absolutamente. A veces transmitimos una imagen de nosotros que no es del todo la real, pero Dios sí sabe cómo somos. A veces nos manifestamos seguros, decididos, resueltos, y por dentro somos inseguros, nos cuesta decidir y somos irresueltos. Entonces Él le dice a Dios, en esa experiencia que había tenido con Dios, era como redescubrir a Dios o redescubrir la relación con Dios. Y en ese redescubrimiento de la relación con Dios le dice dos cosas: vos sabés todo y yo no puedo ocultar nada. Yo no puedo ocultar nada. Luego le dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Lo tercero que le dice, no conocía realmente a Dios. Y asistir a la iglesia, a esta o a cualquier otra, no necesariamente nos hace conocer a Dios, mucho menos tener relación con Él. A veces venimos a la iglesia y aprendemos acerca de Dios, pero dista mucho eso de conocer a Dios, su persona realmente. Él lo que reconoce es, no te conozco, no te conozco. Hablaba cosas que las heredé, que las repetía, pero yo no te conozco. A veces nos pasa a los que hemos nacido en el Evangelio, como a mí, o a mis hijos también, los que han nacido en el Evangelio, que no sabemos exactamente el punto en el que hemos conocido a Dios. Conocemos tanto de iglesia, sabemos tanto de la vida comunitaria, en la iglesia me refiero, aprendemos a cantar coritos, aprendemos la vida de iglesia, como le digo al director de la escuela, somos bichos de iglesia, bichos de templo. Eso no significa que nos hayamos encontrado, digo todos, que nos hayamos encontrado alguna vez con Cristo. Más allá de la vida de la iglesia, de los cantitos o coritos que cantamos cuando somos chicos, en un punto tenemos que encontrarnos realmente con Dios. Y evidentemente este hombre le dice al Señor, yo hablaba cosas que no conocía, no te conocía realmente, de oídas te había oído, oye te ruego, dice, hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado importantes o maravillosas para mí. Luego le dice en el 4, oye te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. En el 5 yo me adelanté a la lectura porque decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Le dice al Señor, ahora me voy a poner en la posición de aprendiz y vos me vas a enseñar. Yo no sé la edad que tenía este hombre, pero era un hombre grande ya cuando le dice eso a Dios. Por eso dije hoy, evidentemente él redescubrió a Dios y redescubrió la relación que él tenía con Dios y le dio otros fundamentos a esa relación. Ya no era la fe heredada de sus padres o quien le habló de Dios. Ya no eran esas experiencias que a la vista no le habían servido. Él reconoce que ahora necesita una relación personal con Dios. Todas las pérdidas van dejando grandes lecciones en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué te quiere enseñar Dios con eso? ¿Por qué te permitió Dios pasar por eso? Porque en su soberanía Él lo permite. ¿Qué aprendiste o qué debías aprender? Hay una canción de Barak que dice, no me dejes, cuando me ves que estoy manejándome solo, cuando me ves que ya no dependo de ti, no me dejes así, no me dejes así, no me dejes creer que yo puedo solo. Y acá él le dice, yo quiero aprender ahora. Se dispone a tener una relación con Dios de maestro a discípulo. Mire, nunca es tarde para relacionarnos bien con Dios, nunca es tarde. Yo no sé la edad que tenía este hombre, porque la Biblia la verdad que no da ese dato, pero no era un chico. Y le dice a Dios, ahora quiero aprender a relacionarme con vos. Tantas cosas he perdido. Yo había anclado mi vida en tantas cosas que la verdad que ahora se fueron todas. Ahora necesito reencontrarme contigo nuevamente. Le confiesa a Dios, mire, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Evidentemente este es un hombre que se encontró con Dios. Antes era temeroso de Dios, lo dice capítulo 1 y verso 1. Era recto en sus caminos, pero evidentemente no andaba muy cerca de Dios. Me refiero a la comunión o a la práctica, porque cuando él se encuentra con Dios, dos cosas pasan cuando uno se acerca a Dios. Conocemos más de Dios y conocemos más de nosotros. Todos los que se encontraron con Dios verdaderamente exclamaron, no somos dignos, Señor. Me acuerdo de Isaías cuando le dijo a Dios, soy inmundo y mis labios son inmundos, y aquel encuentro con la gloria del Señor. Aquel cristiano que dice que no necesita santidad es un cristiano que está muy lejos de Dios, porque lo que no es consciente por lo visto es de su estado delante de Dios. Cuando más nos acercamos a la luz de Dios, más vemos nuestras faltas. Cuando más nos acercamos a cualquier luz, su luz más muestra nuestras manchas. Lo que a este hombre le pasó es que tuvo un verdadero encuentro con Dios. Por primera vez ve a Dios tal cual es, y por primera vez se ve a sí mismo como es.
Cuando yo leo el primer versículo del primer capítulo de este libro, que dicen que era recto y que yo digo, ¿qué sabía él de él? Que no sabe la biografía. ¿Qué es lo que vio él en él para decir me aborrezco? ¿Qué causas había? Cuando yo leo los primeros versículos no encuentro ninguna. Era más recto y temeroso que yo a lo mejor y por mucho. Sin embargo, cuando Dios lo alumbra a lo profundo de su ser, él exclama a Dios, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Todas las personas han reaccionado así cuando se encontraron verdaderamente con Dios. Cuando Moisés allá en la zarza, usted recordará en el desierto, se encontró con Dios. Él se vio que era inmundo delante del Señor. No sé qué tan lejos o tan cerca estás de Dios. Cuanto más te acerques a Dios, dos cosas van a pasar. Más vas a conocer a Dios, más te vas a conocer a vos mismo. Pero este relato no estaría terminado, por lo menos, aunque no era el énfasis de este sermón, si no viésemos la restitución de Dios. Este hombre que lo perdió todo, este hombre que en un momento se quebró emocionalmente, este hombre que en algún momento pensó que su vida no valía nada, pero aún así dijo, yo sé que mi Redentor vive. Ese conocimiento de Dios que tenía lo sostuvo, fue el ancla en su fe, como hay una canción por allí que lo dice. Pero decía que no estaría completo este sermón si no mencionase al menos la restitución que este hombre tuvo. Este hombre que bancó con fe todo lo que le tocó vivir, que supo soportar el dolor enorme, la confusión enorme que le causaron a él las pérdidas cuantiosas que tuvo, pero se mantuvo en fe. Y luego establece con Dios, como dije, un nuevo vínculo. Reconoce que él no sabía nada, que decía cosas que había heredado a lo mejor, como a veces pasa con nuestra familia, ¿no? Cosas transmitidas, pero que no son vivencias propias. Él reconoce eso y mire lo que dice el capítulo 42 y verso 12. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 7,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 7 hijas. Y dice que el nombre de Job, después de esta prueba y de la victoria, fue mucho más grande, porque siempre se lo veía al hombre y al nombre de ese hombre como renombrado cuando le iba muy bien. Y dice que el nombre de Job creció más que lo que había tenido, y el postrer estado fue mejor que el primero. Porque Dios no solo que nos acompaña en la pérdida y en el dolor, no solo que el conocimiento de Él es ancla para nuestra fe, aún cuando emocionalmente no tengamos mucho para dar, sino que Dios en su gracia y en su amor infinito es suficiente para restituir la pérdida que hayamos tenido. Yo quiero invitarte que por un momento pienses si te ha tocado perder estos días. Hay hermanos que tienen negocio aquí, con algunos he hablado, han podido trabajar como precisamente pudieron. A lo mejor te ha tocado perder. O otra cosa, un ser querido como Santiago, Melissa y su familia. A lo mejor te ha tocado perder, más que bienes materiales. A lo mejor perdiste un proyecto de vida a lo que le pusiste mucho ahí. A lo mejor te tocó perder. Pero déjame decirte que si Dios te llevó por esos caminos, algo Dios te va a enseñar con eso. Algo Dios quería sacar de vos en eso. A lo mejor estabas fuerte en vos mismo, en tus habilidades, en tus resultados. A lo mejor creías que podías, bueno, llegaste a la conclusión que no podés. Aunque es desagradable esa sensación que no podemos, termina siendo espiritualmente muy bueno. Porque como dijo Pablo allá en la segunda carta a los Corintios, cuando yo soy débil, el poder de Cristo se hace fuerte en mí. Cuando yo no puedo, entonces doy lugar al poder del Señor. A lo mejor creías poder, te diste cuenta que no podías. Job le dice eso a Dios: reconozco, Señor, que todo lo puedes. Sin ti no podemos. Así que yo te invito a que por un momento, si te tocó perder, puedas presentarte delante del Señor. El Señor es fiel para restituir. A lo mejor no has estado emocionalmente bien estos días. Es entendible. No sé si has llegado al punto de la desesperación de Job, de no apreciar para nada su vida. A veces tenemos esos momentos donde nos sentimos devaluados, ¿no? Que nuestra vida no vale lo que vale. Tanto vale nuestra vida que Cristo o Dios pagó con la vida de su Hijo, o Cristo pagó con su propia vida. Así vale nuestra vida. Pero a veces miramos a nuestro alrededor y decimos, como que está devaluada nuestra vida, no encontramos un sentido que le dé valor. Así se sentía Job ante las pérdidas. Por ahí perdiste algo que es preciado, a lo mejor no sea mucho, pero es preciado para vos. Y te sentís así, tu vida no vale demasiado.
Déjame decirte que tu vida, como la mía, es preciosa para Dios. Tan preciosa es que, como dije, Dios nos dio a su Hijo. Permítame orar por usted en este tiempo. Permítame orar por usted. Pídale al Señor que le muestre qué es lo que quería el Señor que usted aprenda. ¿Qué es lo que quería el Señor que usted aprenda? Como reconoce, yo hablaba cosas que no entendía. La verdad que no te conocía, Dios. Me dispongo a que me enseñes. Mira, si sos jovencito mejor, tenés mucho tiempo para aprender. Hay algunos como nosotros que ya hemos tenido un par de años, pero qué bueno que es en un momento de nuestras vidas decirle al Señor, Señor, enséñame. Acá me presento, enséñame. No sé vivir contigo. Heredé la fe de mis padres, no sé vivir contigo. Heredé expresiones a la iglesia, pero no tengo vivencias contigo. Y que sea un tiempo distinto en el que redescubras a Dios. Y como dije recién, cuando conozcas más a Dios, te vas a dar más cuenta de tus miserias como yo de las mías. Cuando más cerca de Dios estamos, más conocemos a Dios, pero más nos conocemos a nosotros mismos. Gracias te doy, Padre bueno, por tu palabra. Gracias te doy por el ejemplo de este hombre que con tu palabra lo presenta como ejemplo de perseverancia y de paciencia. Tuvo esos estadios emocionales, tuvo ese quiebre emocional cuando él creyó que su vida no tenía ningún valor, cuando no encontraba valoración en nada de que lo rodeaba. Le tocó perder y perder mucho y en poco tiempo, pero se sostuvo solo por aquel conocimiento de vos que tenía. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y guardará mi depósito para el día de la eternidad. Él estaba convencido que si no era en esta vida sería en la otra, pero vos los ibas a redimir. Por eso, Padre bueno, en esta noche, aquellos hermanos que te han conocido, al menos que te han conocido parcialmente, puedan aferrarse a ese conocimiento de ti. Y Señor, aquellos que reconocen que te han conocido parcialmente puedan comenzar un tiempo nuevo, redescubrirte a ti y redescubrir una relación contigo, Señor. A lo mejor han heredado una fe que no es la de ellos. A lo mejor han heredado una relación contigo que no es la de ellos. Pero van a sincerar sus corazones hoy delante de ti. Se van a poner en la posición de discípulos para que tú les enseñes y puedan tomarse fuertemente de tu mano. Y Padre Santo, como leí en tu palabra, porque así ha sido, así es y así será. Tú no eres deudor de nadie y tú restituyes las pérdidas de aquellos que se mantienen fieles a ti. Señor, si alguno aún con poca fuerza, aún con poca fe, pero se ha mantenido fiel a ti, yo te ruego por tu gracia infinita que tú restituyas todo lo que puedan haber perdido. Y terminado este tiempo, este periodo, Señor, donde económicamente, como en el caso de Santiago también y Melissa, han perdido, Señor, personas, han tenido pérdidas queridas, caras al corazón. Yo te ruego que tú traigas fortaleza y consuelo. Gracias, Señor. Señor, en el caso de ellos, porque conozco su papá es cristiano, ha partido a la eternidad contigo. Por eso te ruego, Padre bueno, que tú aún así reconfortes los corazones. Gracias, Señor. Y Señor, si nos ha tocado perder, podamos entender que en esta vida, en algún momento a veces nos toca perder. Que hemos perdido y perderemos, pero sí, te hemos conocido realmente. Gracias. Ese conocimiento de ti será ancla en nuestra fe. Será ancla en nuestra fe. Podremos mantenernos firmes mientras tú nos tratas y mientras tú preparas la restitución para nosotros. Gracias. Gracias te damos por Jesús. Gracias te damos por su amor inmenso. Gracias. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén, Señor.